La regeneración. Se le llama regeneración al movimiento político promovido principalmente por los conservadores y por algunos liberales moderados, con el fin de contrarrestar algunas medidas dispuestas por la Constitución de Río Negro y los liberales de radicales. El nombre de este movimiento y periodo histórico, que va desde 1880 a principios del siglo XX, se basa en un discurso pronunciado por uno de sus líderes, Rafael Núñez, que como presidente del Congreso en 1878 señaló que la reforma de las instituciones era urgente, diciendo que hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Los líderes de la regeneración estuvieron en el poder desde 1880. El papel de Rafael Núñez. Como se expuso la guerra civil de 1876 a 1877 fue un duro golpe para los liberales radicales. Después de esta confrontación, tanto los liberales independientes como los conservadores empezaron a ganar espacios políticos. El triunfo de Julián Trujillo, liberal moderado, en las elecciones presidenciales de 1978, qué pena, fue clara muestra de ello. Al mismo tiempo, la decadencia de las exportaciones del tabaco, quina y añil y la depresión económica de principios de década de 1880 afectaron las finanzas del Estado, especialmente en lo que se respecta a los ingresos por aduanas, es decir, por ganancias e impuestos a importaciones y exportaciones de países vecinos. En este contexto, Rafael Núñez fue elegido presidente para el periodo de 1880 a 1882 como miembro del Partido Liberal. Había sido congresista, presidente de los estados de Bolívar y Panamá, secretario de Hacienda y cónsul en Francia e Inglaterra. En las elecciones presidenciales de 1876 se había enfrentado en vano al candidato liberal oficial Aquileo Parra. 4 años después, lograda la presidencia, sus acciones disidentes empezaron a sentirse. Núñez permitió el regreso de los obispos que Parra había condenado a destierro, reanudó la enseñanza religiosa en las escuelas y estableció relaciones diplomáticas con España, rotas desde la independencia. También fundó la Academia Nacional de Música, el Colegio Militar y el Banco Nacional, que sería la institución encargada de producir el papel moneda para facilitar el intercambio comercial en el país. La Constitución de 1886. Para la redacción de la nueva Constitución, Rafael Núñez convocó 18 delegatarios, 2 por cada uno de los 9 estados que entonces conformaban el país. Como se había anunciado, la nueva carta, que estuvo vigente en nuestro país hasta 1991, reversó muchas de las medidas consagradas en 1863. Por ejemplo, el país dejó de ser federalista y pasó a ser centralista y unitario, bajo el nombre de República de Colombia. Los estados federales fueron reemplazados por departamentos, dirigidos por gobernantes que nombraba directamente el presidente de la República, lo que implicaba que el poder de este era mucho mayor. Los poderes del primer mandatario también se fortalecieron, como la ampliación de su periodo de 2 a 6 años. Se ratificó la función exclusiva del Banco Nacional para emitir papel moneda de circulación nacional y único válido para transacciones comerciales. Las garantías y los derechos individuales del periodo anterior se redujeron con medidas como el establecimiento de la pena de muerte y la censura para controlar la prensa, así como la oficialización de la religión católica como única de la nación, una medida abiertamente en contra de la libertad religiosa y culto. El Concordato de 1887.
La regeneración buscaba fortalecer los lazos con la Iglesia católica, que se habían debilitado o roto durante durante las décadas de gobiernos radicales. Para tal fin se firmó un concordato, es decir, un tratado diplomático especial entre el gobierno colombiano y el Vaticano, que establecía ciertos privilegios para la Iglesia, algunos de los cuales habían conservado hasta después del proceso de independencia. Entre los acuerdos se destacan la ratificación de Colombia como nación católica, apostólica y romana, la obligatoriedad de la educación religiosa y la orientación de la educación pública por los principios católicos, la abolición del matrimonio civil, el control de los cementerios públicos en manos de la Iglesia, el registro de nacimientos y defunciones en los libros parroquiales. Adicionalmente, se promovió el ingreso de nuevas comunidades religiosas y la expansión de las existentes por la Amazonía y la expansión y la Orinoquía para evangelizar las poblaciones indígenas. La crisis de la regeneración. En 1892, Rafael Núñez había sido elegido presidente por cuarta vez. Sin embargo, en parte por su preferencia personal y en parte por sus afecciones de salud, decidió permanecer en Cartagena, su ciudad natal. Entonces la dirección del país fue asumida por el vicepresidente, el conservador Miguel Antonio Caro, quien se posesionó por completo en el cargo después de la muerte de Núñez en 1894. Caro debió enfrentar una crisis económica generada por la inflación que produjo la emisión descontrolada de papel moneda. Tanto los comerciantes importadores como los ingresos del Estado se vieron afectados. Varias obras públicas se estancaron, aunque esto no impidió la introducción del acueducto y la telefonía en Bogotá. Al mismo tiempo, las ideas políticas de Caro, su decisión de excluir a los opositores del gobierno y hasta enviarlos a la cárcel o al exilio generaron tensiones e incluso divisiones entre los conservadores. El motín bogotano de 1893. La restricción de las garantías y los derechos individuales siguió profundizándose después de la proclamación de la Constitución de 1886. Por ejemplo, la Ley de los Caballos o Ley 61 de 1888 otorgaba poderes al gobierno para encarcelar, desterrar o privar de derechos políticos a cualquiera que perturbara el orden público. Estas medidas, junto a la crisis económica especialmente reflejada en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el aumento de productos importados contra los cuales era difícil competir, motivaron a la manifestación violenta de los artesanos de Bogotá del 15 al 17 de enero de 1893. La protesta también fue motivada por la persecución de la policía que había sido reformada en 1891 y por las medidas proteccionistas de Caro, que solo beneficiaban a los talleres artesanales de los salesianos, comunidad religiosa que estaba entrando al país. La publicación de un artículo de Ignacio Gutiérrez Izaza en en el periódico Colombia Cristiana, donde criticaba la forma de vida de los artesanos, se constituyó en el detonante del motín. Hacia este periodo se dirigieron los primeros ataques. La policía abrió fuego y causó la muerte de uno de los manifestantes. Los disturbios y saqueos se esparcieron por la ciudad y dejaron un saldo de más de 50 muertos y 100 desterrados a Panamá. Castigo igual al que habían recibido los artesanos que acompañaban a José María Melo en el golpe de 1854. No obstante, en 1894 los artesanos idearon un nuevo complot para secuestrar al presidente y sus ministros que no se concretó. La guerra de 1895. El punto más álgido de la oposición al gobierno de Caro llegó
con el alzamiento armado de los liberales de Cundinamarca, apoyados por sus copartidarios de Boyacá, Tolima y Santander. Estos opositores buscaban aprovechar el mal momento de Caro por la crisis económica y los hechos ocurridos con los artesanos en 1893 y 1894. Querían concretar el plan fallido de los artesanos para deponer al gobierno. Sin embargo, en menos de 2 meses el ejército oficial, comandado por el general Rafael Reyes, derrotó a los rebeldes. La Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Pese al triunfo oficial de los conservadores en las elecciones de 1895, los sectores liberales continuaron conspirando hasta levantarse en armas nuevamente en 1899, bajo la presidencia de Manuel Antonio San Clemente. Esta guerra civil se prolongó por 3 años hasta 1902, razón por la cual se conoce como la Guerra de los Mil Días. Este conflicto puede dividirse en dos fases. La primera duró aproximadamente 6 meses y consistió en el enfrentamiento de dos ejércitos regulares. En ese lapso, los liberales obtuvieron una victoria importante en la batalla de Peralonso, Santander, en diciembre de 1899. Sin embargo, en mayo de 1900 fueron derrotados por tropas oficiales en la batalla de Palo Negro, también en Santander. A partir de ese momento se inició una segunda fase de guerra de guerrillas tanto liberales como conservadoras, integradas por hombres, mujeres y niños que se enfrentaron constantemente en diferentes territorios del país. A mediados de 1902, para poner fin a la guerra y en atención al llamado del Papa León y a la sugerencia del arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, José Manuel Marroquín, presidente desde 1900, oficializó la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús y prometió la construcción de la iglesia del voto nacional. Aún en pie Bogotá, a finales de ese mismo año, los liberales comandados por Rafael Uribe y Benjamín Herrera fueron finalmente derrotados y obligados a firmar los tratados de paz de Neerlandia, hacienda ubicada en Magdalena, y de Wisconsin, nombre de un acorazado estadounidense que estaba en Panamá. El conflicto dejó un saldo de cerca de 100.000 muertos, cárceles con sobrepoblación, inflación por emisión descontrolada de papel moneda, endeudamiento público y afectaciones en la educación por uso de universidades y escuelas como cuarteles de combate. La economía colombiana durante la regeneración. Como hemos visto, varios de los gobiernos de las últimas décadas del siglo XIX tuvieron que enfrentarse a la crisis económica. La caída de las exportaciones de tabaco, quina y añil y algodón, la depreciación internacional de la plata, la emisión de papel moneda y las guerras civiles que arruinaban los campos, extraían brazos para reclutamiento y demandaban aumento del gasto estatal. Fueron algunas causas de las dificultades. Sin embargo, también se vivieron años de recuperación y prosperidad para ciertos sectores, especialmente en el decenio 1886 y 1896. Por ejemplo, la construcción de obras públicas como varias líneas de ferrocarril y telégrafo y el acueducto de Bogotá significaron alguna mejoría en la conectividad entre regiones y la calidad de vida de los beneficiarios, a la vez que absorbieron mano de obra desempleada. La ganadería continuó con procesos de modernización que venían dándose desde mediados del siglo por la introducción de razas europeas, pastos artificiales y el alambre de púas. El avance sobre las selvas del Caquetá y Putumayo contribuyó con la exportación de un nuevo producto, el caucho.
En ciudades como Medellín y Bogotá se abrieron varias fábricas de alimentos, cerveza, fósforos, vidrios, textiles y loza.